autoritario y alcanzando pues mayores hitos, mayor concurrencia de manera paulatina. Y esto es muy importante porque el tema educativo lo tenemos que analizar, discutir, compartir, discernir permanentemente, sobre todo en estos tiempos de cambios tan acelerados y vertiginosos como los que hemos vivido a partir de la pandemia del COVID-19. También contento por poder compartir mis criterios en esta temática que considero muy actual, y es el reflexionar qué está pasando con los paradigmas educativos en estos tiempos en los que la virtualidad ha irrumpido y de un día para el otro, ¿no? Y por lo tanto, el modo de entender, de hacer educación, de organizar lo educativo, se ha reconfigurado, y tal vez la reflexión no está acompañando estos ajustes a la misma velocidad de los cambios que estamos incorporando a lo educativo. He preparado un material para poder orientar las ideas que voy a ir presentando, y son modestas, son discretas, pero sí creo me van a facilitar el presentar algunos planteamientos básicos al menos para reflexionar elementos que hacen a la organización de un paradigma educativo en estos tiempos. Estoy teniendo algún problema, ahora sí. Soy consciente que vivimos un momento histórico, un momento muy importante en la historia de la humanidad. No es un momento cualquiera. Ya en el último tiempo, tal vez podríamos decir a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, los procesos sociales se han acelerado. Como nunca hemos conocido el adelanto tecnológico que han posibilitado las ciencias, los círculos académicos, industriales, y hemos podido apreciar cómo se han modernizado los medios de comunicación, llegando hasta este tiempo a los dispositivos personales, ¿no? Como por ejemplo el celular, donde se concentra tanta información, tantos datos, tantas funciones, están concentrando tantas dinámicas organizacionales que uno prácticamente no puede prescindir de este aparato. Este adelanto que está viviendo la humanidad sin precedente con lo sucedido siglos pasados, no ha estado acompañado a la misma velocidad por las instituciones educativas. Las instituciones educativas deberían haberse transformado a la velocidad de los cambios sociales. Esto no ha sido así en general en la urbe toda. Hemos podido ver en los sistemas educativos, en las instituciones educativas, cómo persistía un modo de organizar la educación, de hacer educación de la misma manera que se podía haber estado enseñando hace 30, 40, 50 años atrás. No ha evolucionado el modo de hacer educación al mismo paso
que ha evolucionado la sociedad. Y en esa dinámica, pues, hemos sufrido a nivel mundial lo que se ha denominado el apagón de la educación presencial. Y esto se dio en todos los países, que en el caso nuestro, el caso particular de Bolivia, fue el 12 de marzo de 2020, del año pasado. Se dio el apagón de la educación presencial y los actores de la educación comenzaron a plantearse cómo masificar el modo de llegar con lo educativo, pero a través de otros medios, no presenciales. Teníamos experiencia de dar educación a distancia por medios virtuales, sobre todo en contextos universitarios. Y en el ámbito universitario, en el nivel de posgrado, pero también ha habido otras experiencias de educación a distancia, vía radial, vía televisiva, vía medios impresos, ¿no? Tal vez en el caso de nuestro país, enmarcado en lo que se denomina la educación alternativa de adultos, ya desde hace varias décadas. Y se retomó todas estas experiencias y se organizó un modo de dar educación a través de lo virtual, a través de recursos virtuales, a través de la conectividad del Internet, con la limitación, bueno, que podemos tener en el ámbito telecomunicacional, en el ámbito social, porque sin duda un escenario de este tipo ha incrementado la brecha social, una brecha social que ha tomado nuevos matices. Pero el incorporar la conectividad a lo educativo también nos ha hecho pensar el alcance de lo local y lo global. Hemos escuchado distintas voces respecto a la incorporación de estas dinámicas propias de la educación virtual y ha sido un acierto el apostar de manera rápida, decidida, como estados, como sociedad, por una educación virtual, más allá de todas las limitaciones que se haya podido tener en su momento. Y también hemos escuchado voces contrarias, creo que de manera acertada han sido muy pocas, que tal vez han cuestionado que el tema de la conectividad, el que los estudiantes puedan acceder al Internet también iba a generar efectos y dinámicas más amplias que los objetivos educacionales que se plantea un currículo, ¿no? Y alguno decía, pues no podemos dejarles a expensas de la dictadura del Internet y sus contenidos globales a nuestra niñez, a nuestra juventud. Pudimos contar a mitad de la gestión pasada con un nuevo marco normativo, en el caso de Bolivia, que reconoce las modalidades de educación a distancia, virtual, semipresencial, que diversifican desde el marco de la norma los caminos para hacer educación, para posibilitar una educación híbrida. Y este marco normativo ha ido evolucionando, mejorando, ajustándose en el último tiempo desde la cabeza de sector, mostrando de esta manera el total compromiso con quienes conducen, ¿no? Nuestro sistema, nuestro subsistemas para poder hacer uso de estas nuevas vías, estos nuevos caminos y garantizar lo educativo.
hemos dado un salto de lo presencial a lo virtual. Estas dos imágenes grafican, presentan lo que se había conocido, lo que se está dando ahora, y nos hacen reflexionar sobre cuál va a ser, entre comillas, la nueva normalidad, que muchos auguran que ya no se va a dar lo que hemos conocido en el pasado, va a ser un nuevo modo de organizar lo educativo con las distintas modalidades, ¿no? Pero ese modo de hacer educación, como podemos ver en la imagen de la izquierda, pues ya no la tenemos, ya no la volveremos a tener, por lo menos entendiendo que responde a un modelo que abarcaba la totalidad de lo educativo. También ha sido un acierto el que los responsables de lo educativo han priorizado el cuidado de la salud, de la vida, el que se pueda extremar recursos para garantizar la educación virtual y recurrir a la educación semipresencial con grupos reducidos, sobre todo para asignaturas que demandan una actividad presencial técnica aplicada, más en el caso de Bolivia, donde tenemos un modelo educativo que apuesta a relacionar educación y trabajo, educación y producción, educación y desarrollo, y pues por tanto la aplicabilidad de los conocimientos en una acción transformadora, esto necesariamente el estudiante pues lo tiene que vivir, ¿no? Y no solamente a través de simuladores virtuales que puedan estar en las plataformas educativas, eh, en el Internet. Los paradigmas educativos han sido puestos en debate. Esta discusión está vigente, es actual, continúa y sin duda tal vez es la que más se va a extender. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando se fue incorporando lo tecnológico, lo digital, ha habido sectores que han indicado que esta irrupción tecnológica en el ámbito educativo solo se trataba de la incorporación de nuevos recursos que iban a fortalecer lo educativo, iban a fortalecer los modelos educativos en los cuales se estaba trabajando, pero también se ha generado otra corriente de opinión que indica que esta lectura no es correcta. ¿Por qué? Porque los medios tecnológicos tienen una lógica ya implícita para organizar la metodología de acceso al conocimiento. Hay un modo de ordenar ese camino para acceder al conocimiento a través de la pantalla, a través del mouse, a través del teclado, a través de la organización de las distintas plataformas, los contenidos, los links, el ordenamiento de los datos, de la información que está pues en el Internet. Hay un orden metodológico. Es decir, si hay un ordenamiento metodológico, significa que hay pedagogía, hay un cómo. Y para los educadores sabemos que eh, damos la importancia al que se aprende, pero sobre todo le damos importancia al cómo se aprende. En el cómo, en la metodología,
está lo educativo, en el cómo organizar la enseñanza. Es decir, en el cómo se ordena el acceso al conocimiento a través de estos recursos tecnológicos, tenemos un hecho pedagógico que a nosotros los educadores es algo que siempre nos va a traer la mirada, es nuestro objeto de estudio, el cómo ordenar lo educativo, cómo ordenar la enseñanza, el currículo es esto y por tanto no pasa desapercibido es este elemento al observar el cómo se está haciendo ahora educación, haciendo uso de estos recursos, de estas plataformas virtuales. Esta reflexión ya se la ha tenido desde décadas pasadas, sobre todo cuando se reflexionaba cómo concebir, por ejemplo, la educación preescolar, ante la cual se reflexionaba sobre la función del juego. Y respecto al juego, hay quienes dicen, el juego no es para aprender otra cosa, no es para aprender ciertos roles, no es un recurso. En el caso de la formación de los pequeñitos, el juego es el aprendizaje en sí. Entonces, su importancia es mucho mayor. No solo, no solo se le asigna una ubicación funcional, utilitaria, sino que su importancia, relevancia y alcance es mucho mayor. Algo similar está sucediendo con el mundo digital, porque hay quienes dicen, no, hay que ver lo virtual, lo digital, como un recurso más, como un medio para acceder a otra cosa. Así es, pero también al tener un ordenamiento metodológico implícito, también comprende el aprendizaje, lo educativo en sí. También hay un fin en sí. Por supuesto, es un camino, es un medio para otros aprendizajes, pero también es un fin educativo en sí. Y esa reflexión es muy importante para los pedagogos, es darle otro lugar, otra ubicación a esto que está pasando en este modo de desarrollarse y ampliarse del modo de hacer educación. Hay que repensar el carácter integral de la educación. Se puede caer en el peligro de hacer un uso utilitario, solo funcional, tal vez direccionado solo a ciertos campos humanísticos y campos técnicos propios de las ciencias exactas, pero no podemos dejar de lado la mirada de la formación integral de la persona humana. Por supuesto, una concepción de la integralidad que se va renovando. Es el misterio del ser humano, del ser de la persona humana. También otra reflexión que nos ha afectado es el dosificar el currículo. Somos conscientes que la capacidad de concentración, de trabajo intenso, es mucho más corta. Los educadores tienen que ordenar ahora lo educativo de tal manera, demandando un trabajo previo, pero que permite la transmisión de conocimiento mucho más acelerada, con mayor calidad, se podría decir, ¿no? Y esto genera
una concentración, una dedicación que sin duda es mucho más corta. Dinámicas como tomar asistencia, pues ahora las aplicaciones, los dispositivos lo hacen eh, por nosotros los educadores. Yo soy docente y pues nos tenemos que concentrar en otros elementos de quehacer educativo. Celebro la apuesta por una educación híbrida con distintas modalidades complementarias. ¿Por qué celebro? Y de todo corazón. La irrupción de lo digital en lo educativo solo es equiparable a la irrupción de la imprenta en la historia de la humanidad. Este salto que estamos viviendo lo estamos viviendo como humanidad después de 5 siglos, desde la creación de la imprenta, y en las instituciones educativas, en su momento, ante la irrupción de la imprenta, de lo cartacio, también hubo resistencia a que se incorpore lo cartacio en los procesos educativos, en los procesos formativos. Habían catedráticos que estaban acostumbrados a leer un libro transcrito a mano, de difícil acceso, escaso, y del cual pues él preparaba algún tema, lo estudiaba, lo presentaba, luego generaba un debate en clase, pero él era prácticamente el único que tenía acceso a la fuente bibliográfica. Con la imprenta los estudiantes pudieron acceder también a la fuente, en este caso del conocimiento, que era el libro, y se sabe de prestigiosas universidades europeas que, donde existieron catedráticos, docentes que se opusieron durante décadas a la incorporación de los libros, ¿no? Al proceso educativo. Hoy el trabajar con libros, con cuadernos, con la cultura cartacia, pues es visto como normal, así todos nos hemos educados desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, postgradual, pero no siempre fue así. Imagínense educadores oponiéndose a que estudiantes pudieran acceder a través de otros ejemplares impresos de libros, en ese caso a la fuente secundaria del conocimiento. Y es así como en este tiempo también hemos escuchado que estén con celular en el aula, que estén prendiendo los celulares, cuando la actitud debería ser la contraria, ¿no? Ahora, luego ya de esta experiencia de pandemia, cuidado que alguien apague el celular, la laptop, la computadora, si es que dispone de este dispositivo, de este recurso, ¿no? Es al revés. Y pues ante ese acceso del estudiante, pues a ver, naveguen, busquen esto, quién considera, tal como el Moodle, por ejemplo, la plataforma Moodle, ¿no? ¿Quién puede traer una web y decir, esta tal vez es mejor para estudiar tal tema que esta otra por estas ventajas competitivas, donde el docente pues se va a enfocar más en el debate, en el análisis y sin duda un enfoque memorístico pues gradualmente va siendo desechado o tiene una función mínima, pequeña, ¿no? También hemos visto que se han dado nuevas exclusiones, nuevas brechas. Tenemos que generar nuevos puentes. Está en nuestro corazón, en nuestra raíz social, el que tenemos que ser puentes entre los más excluidos socialmente y los mayores adelantos tecnológicos para una sostenibilidad técnica de nuestros modelos educativos. Y esto implica hacer nuevas inversiones. Y sin duda los estados, la sociedad estamos llamados
a destinar mayores recursos para lo educativo. Recursos que pueden ir a textos físicos, a textos digitales, a la provisión de dispositivos de Internet, al desarrollo de plataformas educativas con aulas virtuales, a la capacitación permanente de docentes, estudiantes y padres de familia, porque en ciertos modos de hacer educación, por ejemplo, en la educación especial, en la educación inicial, en los primeros cursos, se necesita el acompañamiento de los padres de familia. Lo educativo siempre ha tenido un planteamiento longitudinal de ordenar la enseñanza, el currículo, pero también tiene un elemento transversal que lo podemos entender como la atención permanente a ciertas temáticas importantes que deben ser atendidas, cuidadas, vigiladas a lo largo de todo el proceso formativo. Y pongo en pantalla algunos ejemplos de temáticas transversales, ¿no? Que creo con el contexto de pandemia pues se han ampliado, ¿no? Como temáticas importantes hemos conocido en el pasado, por ejemplo, la educación para la democracia, la equidad de género, y la interculturalidad, la educación para la ecología y el medio ambiente, una educación para la afectividad y la sexualidad. Pero también hemos conocido otras temáticas transversales como la educación en valores sociocomunitarios, la educación para la producción y sin duda con la pandemia no podemos dejar de lado temáticas de atención permanente como el cuidado de la salud y la vida o, por ejemplo, la prevención de la violencia en entornos educativos. Con mucha tristeza hemos visto en este tiempo de pandemia, en distintos medios de comunicación, cómo se han dado en entornos familiares situaciones de violencia, ¿no? Nos ha mostrado la pandemia que una situación extrema de este tipo puede sacar lo mejor que tenemos dentro los seres humanos, lo ha sacado, ha sido así, pero también tal vez lo más complejo, lo peor que pudiéramos tener. Son tiempos sin precedentes de los cuales estamos aprendiendo muchísimo como, como humanidad. Las teorías se renuevan, nos damos cuenta que el debate pedagógico ha quedado insuficiente. Podemos mencionar algunas teorías con las que nos hemos encontrado, hemos estudiado, hemos analizado, hemos promovido en las últimas décadas. Podemos hacer mención a la teoría de la reestructuración perceptual, la teoría de la Gestalt, al constructivismo genético, toda esa escuela psicopedagógica que nos dejó Piaget, a la teoría sociocultural, a la teoría del aprendizaje significativo, la misma teoría cognitiva, enfoques que nos han hecho centrar tal vez en algún momento en el educando, en su proceso evolutivo, pero también el retomar objetivos educacionales, porque la educación es un hecho intencional que organiza, que no deja los procesos a la intuición, solo al devenir, a la influencia del entorno cambiante, sino que tiene objetivos claros y concretos. Y es así que podemos pensar en que a partir de la pandemia, el paradigma educativo o los paradigmas educativos con los que estén trabajando en el orbe,
distintos sistemas educativos, distintas instituciones educativas se van a reajustar. Hay coincidencia con muchos modelos respecto al esquema que voy a presentar. Por ejemplo, comienzo desde el momento que presento en la parte superior, partir el proceso educativo desde la experiencia, desde los saberes previos, recogiendo lo que conoce el estudiante, aquello que sabe hacer, ¿no? Porque un paradigma educativo nos va a reinterpretar cómo entendemos el proceso a través del cual aprende el estudiante, el sujeto. Y creo que muchos modelos coinciden en iniciar los procesos formativos desde un punto que en este caso lo denomino partir de la experiencia. Pero también va a haber un segundo momento, el de incorporar conocimientos nuevos, o no nuevos, pero ordenados. En el campo académico, el conocimiento, podríamos hablar científico, un término, una categoría que nos permite reconocer los ciclos metodológicos, la solvencia metodológica, no solo de campos del conocimiento propios de las ciencias exactas, sino también de las ciencias sociales, humanas. Tenemos facultades que hasta denominan, por ejemplo, a asignaturas que tienen que ver con lo trascendente como ciencias teológicas, porque consideran que la reflexión metodológica es completa, es sólida, es coherente, ¿no? Y permite reconocerle un carácter científico también. Las reflexiones conceptuales en este campo del conocimiento y de la academia. Un tercer momento pongo aquí, luego de experiencia, ciencia, un tercer momento que denomino el de la conciencia. La conciencia es el misterio más grande de la creación. Es el misterio más grande del universo. Y si bien existe ya bastante reflexión, producción académica sobre la educación de la conciencia, la situación de la pandemia ha demandado que miremos con especial atención y detenimiento a este momento metodológico. En el caso del modelo educativo de nuestro sistema aquí en Bolivia, tenemos elementos propios tal vez que pueden ser empatados con este momento metodológico, donde se estimula a que en el acto educativo, en el aula, sea presencial, física, virtual, el educador con los estudiantes puedan reflexionar sobre aquella materia que están estudiando, ver su utilidad, qué beneficio me trae, para qué me sirve esto que estoy aprendiendo, en qué lo voy a usar, qué valor me va a generar. Todos estos, sin duda estas dinámicas van a contribuir a una educación de la conciencia. Pero la situación de la pandemia ha demandado que se le dé un alcance mucho, mucho mayor. Y presento en cuarto lugar, este cuarto momento, el de la incidencia. Todo proceso formativo tiene que transformar la realidad, tiene que posibilitar que el educando produzca algo material, intelectual, que vaya a transformar su entorno,
vaya a afectar su calidad de vida. Y, tiene que servir para algo, tiene que implicar un producto. Es decir, hay que tener una incidencia que puede ser en relación consigo mismo. Hay asignaturas como la psicología que trabajan también el desarrollo emocional, ¿no? Puede ser en relación con el otro, con la comunidad, con los demás. Puede ser con el entorno, el medio ambiente, el entorno de tipo social. Y esto que es complejo, esta cuarta dimensión de nuestra relación con lo trascendente. La situación de pandemia otra vez nos ha hecho retornar a las preguntas fundamentales, preguntas existenciales. Y en este momento, en la industria editorial, los libros, los materiales que más se están vendiendo son precisamente los que tienen que ver con temáticas espirituales. No digo religiosas, pero sí espirituales. En tanto podemos entender que el ser humano tiene una dimensión biológica, material y otra espiritual. Entonces, presento este paradigma educativo que puede ser considerado por algunos círculos académicos que se dedican a la educación y que pudiera iluminar el modo de concebir, de entender la educación, el hecho educativo. Hemos conocido de manera pues yuxtapuesta a cada escuela de pensamiento pedagógico distintos ensayos de organizar paradigmas educativos, paradigmas hermosos que se han ido fortaleciendo, enriqueciendo de modelo a modelo. Modelos de paradigma que no los podemos desechar, que los tenemos que considerar, pero a los cuales, a la luz de estos nuevos tiempos, les tenemos que posibilitar dar saltos catalíticos, acordes a las necesidades, al alcance de la reflexión propios ya en estos tiempos de pandemia, respecto a la cual más de una voz indica que va a continuar presente muchos años y tenemos que convivir, ¿no? Tal vez con mayores, mejores vacunas, pero la pandemia va a continuar y vamos a tener ante nosotros una nueva normalidad, se podría decir, si la podríamos denominar así. ¿Qué enseñar? El año pasado se han dado distintos encuentros a nivel regional, continental, mundial, de distintos círculos de pedagogos, de educadores, para reflexionar precisamente sobre esta pregunta, ¿qué enseñar? Y hay un sentir en que debemos ahora plantearnos al organizar el currículo distintos aspectos. Uno primero podríamos denominar cuando un educador se plantee en base a la referencia curricular a la que se debe como profesional de lo educativo, las competencias blandas. ¿Cuáles son las competencias blandas? Por ejemplo, el trabajo en equipo,
ver aspectos que hacen a la madurez emocional, estimular la creatividad, la innovación, la búsqueda de la información, porque si queremos transmitir información, transmitir, transferir conocimiento, pues esto pierde significancia porque la humanidad tiene ahora una capacidad de producir información y conocimiento sin precedente. Se dicen que en lo cuantitativo, como volumen de información, la humanidad está duplicando en 5 años la cantidad de información que se produce respecto a lo anteriormente caminado como historia de la humanidad. Entonces, querer transmitir conocimiento, pues no responde a la nueva función que debería tener el hacer educación en estos tiempos. Pero sí debemos garantizar que el estudiante tenga la capacidad de búsqueda de información, que sepa procesar la información, que sepa transformarla. Y esto en este grupo de las competencias blandas. Pero también hay un segundo grupo, el de las competencias tecnológicas. Y la tecnología va a continuar evolucionando cada vez más rápido. Hemos visto cómo luego del debate de si debemos entender una cosmovisión antropológica como universal, vino una corriente que dijo, no, no podemos unificar todo en uno, creer que existe un universo, deberíamos pensar, abrirnos a pensar en un multiverso en diferentes dimensiones, y ahora hemos visto luego de la irrupción de los servicios de Facebook que hubo hace poco tiempo y del WhatsApp, que se va a desarrollar algo denominado el metaverso y que va a implicar la contratación de más de 10,000 profesionales del área informática para desarrollar este metaverso a partir de la denominación empresarial Meta, ¿no? Que va a desarrollar pues hasta, no lo sé, simulación de experiencias que tenga que ver con la trascendencia. Hay quienes dicen va hasta adquirir carácter religioso lo que se vaya a desarrollar. Y por supuesto, en tercer lugar, las competencias específicas, las competencias profesionalizantes de cada campo del conocimiento, o sea, lenguaje, artes, matemática, biología, historia, cívica, etcétera, ¿no? Que tal vez era donde en el pasado hemos dirigido y centrado nuestra mirada los educadores, los curriculistas. Pero el contenido ya no es el centro del hecho educativo. El educador, sin duda, se posiciona como el actor clave. Pero la reflexión va por cuál va a ser su rol. En el pasado se le ha reconocido roles de transmisores de conocimiento en base a modelos que se los ha criticado por responder a una lógica, se dijo bancaria, similar a ir al banco y hacer un depósito y creer que uno puede ir al aula y depositar conocimiento en la mente, en el intelecto de los estudiantes. Y es así que se dijo que el rol del educador debería transformarse y más bien convertirse en un facilitador, que facilite el acceso autónomo del conocimiento del estudiante, que pueda acceder por recursos propios bajo la guía del educador al conocimiento. Un papel del facilitador, y esto demandó la creación de materiales didácticos que estimulen la dinámica autónoma del estudiante y también tal vez con un avance mucho más personalizado, individualizado, ¿no? Y
que permitiera organizar aulas donde pudiéramos contar con estudiantes que estén en distintos niveles de avance. Pero también este rol del educador ha quedado insuficiente en este tiempo. Y ahora se habla de que no es suficiente que sea facilitador. Esto no satisface el desempeño que se espera en este nuevo modo de hacer educación de los educadores y más bien debería ser concebido como un entrenador del conocimiento. ¿En qué sentido? Pensemos, por ejemplo, en el director técnico de un equipo de fútbol del Paris Saint-Germain. Un director técnico que tiene estrellas entre sus jugadores, ¿no? Como Neymar, Messi, Mbappé. Y nadie va a creer que el estar a la cabeza de un equipo de este calibre implica que ese director técnico es mejor jugador que estas figuras, que estas estrellas, y que él les va a enseñar a jugar. No. Pero es el director técnico que tiene el mando, tiene la responsabilidad pedagógica y que se va a alegrar que sus jugadores sean estrellas, excelentes jugadores, hagan los mejores partidos, alcancen las mayores victorias, ¿no? Pero bajo su conducción. ¿Qué está pasando en la educación virtual a través de las plataformas? Muchos educadores se encuentran con que sus estudiantes son Messi, son Neymar, son Mbappé, manejan mejor los recursos tecnológicos que ellos. Y el educador entra en conflicto, no asimila el nuevo escenario educativo. En algún caso se ha sentido menos, no se ha sentido capaz de manejar el proceso formativo cuando debería alegrarse de las destrezas, de las habilidades, de los conocimientos de sus estudiantes y más bien aprovechar esas fortalezas para que alcancen los estudiantes mayores derroteros, ¿no? Pero ese cambio de visión del rol del educador sin duda va a demandar, no lo sé si un cambio generacional, pero sí, sin duda un replanteo de los paradigmas educativos y que tal vez cuando se lo logre implique un cambio cultural, de la cultura, del modo, tanto dentro de los sistemas educativos como de los estados y la sociedad, del entender la educación, la nueva educación y del rol y del lugar que ahora ocupa el educador, que es fundamental. Y en esta nueva ruta crítica, pues no podemos dejar de mencionar que debemos jugarnos por la inversión educativa para garantizar una infraestructura digital. La apuesta de nuestros sistemas ha sido a la infraestructura física, pero también debemos garantizar una inversión para contar con infraestructura digital, con las aulas virtuales para cada estudiante. Esto ya se lo está haciendo, pero hay que recurrir a las competencias de niveles de gobierno autónomos, subnacionales, para garantizar esto. El desarrollo de contenidos educativos, por supuesto, en el marco de una formación también cultural, identitaria. Hay que masificar el acceso a dispositivos para los usuarios. Esto va a implicar para educadores, estudiantes, familias. La cualificación permanente de los docentes, porque el metaverso que se viene va a demandar una actualización y unos desafíos que, si con lo que ahora hemos vivido estamos todavía asombrados, cómo irá a ser con lo que viene. Y por supuesto todo esto articulado con un apoyo sanitario a las comunidades, a los estamentos, a los actores, a las organizaciones,
a las instituciones educativas. Pues he hecho un repaso eh, con varias ideas que creo que deben seguir siendo reflexionadas, profundizadas en el debate educativo. Un debate educativo propio del replantear, del hacer crecer, evolucionar el modo de entender la educación, de organizar lo educativo y que podemos abstraerlos desde modelos eh, concebidos como auténticos paradigmas educativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Bueno, ahora vamos a pasar, por favor, a la ronda de preguntas. La primera preguntita que tenemos es de Majo Luna, que nos menciona. Buenas noches, ¿me podría dar un ejemplo de modelo híbrido, por favor? Esa es la pregunta, doctor, la primera preguntita. Se denomina educación híbrida, por ejemplo, en el bachillerato técnico humanístico, o también, por ejemplo, en nuestra casa de estudios, la Universidad Mayor de San Andrés, se ha tomado la decisión desde el nivel de las autoridades de continuar con las asignaturas humanísticas todavía por el comportamiento de los indicadores de contagio, de internación, de enfermedad y decesos, con una educación virtual a distancia. Pero para las asignaturas que demandan una educación pues aplicada, técnica, se ha dado la directriz de que puedan acudir a los laboratorios, a los talleres, en grupos pequeños, cuidando protocolos biosanitarios, ¿no? Entonces tenemos grupos de educandos que se están beneficiando de la educación virtual a distancia y también de una educación semipresencial. El trabajar de manera combinada estas modalidades se denomina educación híbrida. Muchas gracias por la respuesta, estimado doctor. La siguiente preguntita es de Mauricio, que nos dice, buenas noches. Es casi un hecho que al año se volverá a clases presenciales. ¿Usted cree que estos nuevos enfoques en la virtualidad se mantendrán como una nueva modalidad o se desechará toda la experiencia? Esa es la consultita que tiene Mauricio. Bueno, puedo testimoniar que en la comunidad universitaria sí se está mencionando sobre ir leyendo, acompañando el comportamiento de la actual cuarta ola, compleja ola de contagio debido a esta cepa que ha mutado denominada eh, la cepa Delta, ver cómo se comporta durante el fin de año, que parece en las fiestas navideñas tendrá su pico más alto, para ver luego de la ola si se puede prever clases presenciales o modalidades híbridas como la que mencioné. Lo que sí quiero recalcar es que este contexto de pandemia que estamos viviendo, nadie se lo esperaba, es un fenómeno a nivel mundial. Y lo que están haciendo nuestras instituciones, lo que están haciendo nuestras autoridades es de un valor histórico de nivel heroico y no les estamos dando el reconocimiento apropiado. Lo que están haciendo los maestros, las autoridades intermedias, nacionales, de las distintas instituciones, en esta transformación, el continuar con los procesos formativos educativos en estos tiempos de pandemia, incorporando los recursos virtuales, leídos desde la historia de la educación universal y, ¿por qué no, en el caso de la educación boliviana, es de un valor plenamente heroico. Son momentos heroicos de transformación
de la historia educativa que estamos viendo y que no debemos dejar de reconocer, al menos nosotros como los presentes en este webinar, que es un círculo de profesionales de la educación. Muchísimas gracias. Tenemos la última preguntita, que es de Mariana, que nos menciona lo siguiente. Muy buenas noches, distinguido docente. ¿Cuál considera usted que debería ser la dinámica y didáctica de los docentes y maestros ahora que ya no es ni será lo que era antes, después de la pandemia, considerando que la virtualidad ahora es parte de la vida? Eso es lo que nos menciona Mariana. Mm, la reflexión que he presentado de ninguna manera eh, ha llegado al nivel eh, de reflexionar el nivel didáctico del desarrollo curricular, pero la didáctica se está renovando a velocidades no conocidas hasta ahora, en distintos subsectores del quehacer educativo. Basta mencionar, por ejemplo, educación especial para estudiantes con necesidades educativas especiales, cómo el desarrollo tecnológico está permitiendo atender, por ejemplo, necesidades propias de ciertos cuadros médicos de ceguera, de, de no audición, de otro tipo de cuadros especiales, ¿no? Pero donde los recursos tecnológicos están permitiendo contar también con recursos didácticos maravillosos. En el campo de la educación regular, en el continuo regular, de la misma manera, podríamos decir en este momento tenemos en el Internet para cada asignatura, para cada tema, para cada actividad de aprendizaje, podemos contar con aplicaciones, con simuladores eh, increíbles, ¿no? Antes no visto y el educador pues puede discernir entre 4, 5, 6, escoger uno en particular para poder direccionar el proceso formativo de su grupo de estudiantes. Pero el abanico de posibilidades didácticas y de recursos didácticos a los cuales se puede recurrir es muy grande, sin precedente, y ya las mismas plataformas virtuales digitales con las que estamos trabajando en este momento ya han entrado en esa lógica, dando opciones para que en cada temática, en cada actividad de aprendizaje, podamos recurrir, incorporar distintos recursos didácticos con los cuales se pueda trabajar los procesos formativos en cualquier campo del conocimiento. Y sin duda, la producción, la generación de recursos didácticos se va a seguir multiplicando y ya podemos observar cómo la generación de estos recursos se está dando de abajo hacia arriba, desde la experiencia, desde lo que está viviendo de manera concreta cada educador en su relación educativa con sus estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, quería pedirle, por favor, un par de minutitos más, ya que nos ingresó una preguntita y por favor, si podría responder esta última, ¿no? Ahora sí va a ser la última. Bueno, es de Mildred Robles, a la cual también le mando un saludo muy afectuoso, ¿no? Y que dice, dice lo siguiente, ¿no? Buenas noches. ¿Considera usted que estos modelos híbridos, perdón, deberían continuar indistintamente de un escenario de pandemia, sobre todo para quienes viven en el área rural? Esa es la pregunta que hace, ¿no, Mildred? En el caso de nuestra patria boliviana, se ha podido observar que en el área rural
existe todavía limitación en el tema de la conectividad. El comportamiento del contagio de la pandemia es distinto, con otros indicadores, otro comportamiento respecto a lo que sucede en las áreas concentradas, áreas urbanas, y el magisterio rural eh, ha podido organizar, también cuidando protocolos, el retorno a clases presenciales en mayor porcentaje que en el sector urbano. Pero igual, iniciativas de este tipo no podemos dejar de felicitar porque son actos heroicos, ¿no? Hemos lamentado la muerte por la pandemia de muchos educadores, directores, se han contagiado en su entorno familiar, no teníamos las vacunas, han fallecido muchos profesionales, colegas, conocidos, tantos grupos que han vivido experiencias así similares. Dice, ¿quién no conoce a alguien que ha fallecido por COVID? Pero en el caso de Bolivia, el magisterio rural eh, ha acudido a los estudiantes, han retornado a las clases y sobre todo porque no había las condiciones de conectividad. Es, es un momento, lo vuelvo a decir, heroico de la historia de la educación boliviana. Pero todo el conjunto es, es un contexto de heroísmo. Eh, Sin embargo, bajo el supuesto que la pandemia pasara, el modo de hacer educación se ha transformado. Y estos nuevos caminos de lo presencial, lo semipresencial, lo virtual, esa dinámica combinada, híbrida, en lo particular es hacer futurología, pero creo que se va a mantener. Porque el contacto de la sociedad, de las instituciones educativas, de los estamentos, de los educadores, a estos recursos tecnológicos, sin duda está cambiando el modo de entender la educación, de organizar la educación y hacer la educación. Y más bien considero que los grupos sociales organizados, los movimientos sociales, han hecho una lectura acertada de utilizar, acercarse, incorporar todas estas dinámicas digitales a sus procesos internos y sus relacionamientos hacia afuera. Esto es fundamental. Nuestra situación hubiera sido como sociedad, como Estado, como país muy distinta si hubiera existido algún tipo de resistencia. Hice referencia a algunos debates que se dieron en algunos medios de comunicación, pero ellos fueron superados rápidamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Limber Ayarde. Bueno, también acá en Facebook le han mandado muchas felicitaciones, también dice excelente ponencia. Muchas gracias por el momento de reflexión. Bueno, creo que también ha habido varios de sus ex estudiantes que han seguido la transmisión y que le mandan las felicitaciones. Bueno, por parte del equipo de Redava, le agradecemos mucho por la participación. Para nosotros ha sido un privilegio tenerlo y tener su presencia, ¿no? Y hacernos esta grata presentación del día de hoy. Y tal vez le pedimos que para cerrar, ¿no? Esta actividad, unas palabras de cierre, por favor. El tema que se ha podido escoger para este webinar, nunca más pertinente que en el momento que estamos viviendo del desarrollo del quehacer educativo. Y mi palabra de ánimo, de felicitación a todos los educadores, los actores comprometidos con el quehacer educativo, a todas, desde las autoridades de los distintos niveles,
por todo lo que están haciendo, por la educación, y porque nos adaptemos, nuestras instituciones se adapten, fruto de hacer la correcta lectura de lo que está sucediendo en el país, en el mundo, de la adaptación que debemos vivir, ¿no? Desde lo personal, desde lo comunitario, desde lo institucional. Esto que vivimos es sin precedente y quedará cincelado en la historia de la educación. Son momentos únicos de los que somos parte, somos testigo, eh, los testimoniamos. Esto quedará cincelado no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy hemos tenido la presencia del doctor Limber Ayarde. También agradecerles a todos los que nos han seguido a través de YouTube y también la página de Facebook. Hasta otra oportunidad, que tengan muy buenas noches y muchas gracias, vuelvo a reiterar, y que, bueno, que sea una grata fin de semana que ya está llegando. Entonces, muchas gracias de parte de todo el equipo de Redar. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.